Bien, de nuevo, buenas tardes. Me alegra que están por aquí. Todos están bien, no han tenido problemas con las lluvias. Hola, hola. Todo bien, Lick. Gracias a Dios, todo bien. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Preocupado por los lugares donde hay complicaciones con las lluvias. Pero bien, me alegra que ustedes también están bien. Qué bueno. Bueno, vamos a comenzar entonces la sesión de ahora. Eh, Hoy es 10 de septiembre y vamos a trabajar con la lección 5. Ya estamos terminando la primera unidad. Me alegra, José Luis, que todo está bien. Estamos comenzando la segunda unidad. Claro, este es un avance importante en el sentido de que vamos hacia una unidad donde vamos a profundizar aún más en el conocimiento del pensamiento judeocristiano y evidentemente las lecturas y las evaluaciones van a comenzar a ser también más exhaustivas y claro, lo que esperamos es que todos salgan bien. Ya nos acercamos a la segunda evaluación y luego, muy rápidamente, viene una tercera y la cuarta, ya son foros individuales. Así que no hay que ampararse en los grupos, hay que trabajar personalmente porque las evaluaciones después vienen ya individuales. Bien, entonces agradezco también a los estudiantes que participaron en el foro, fueron pocos, pero la participación nuevamente de una muy buena calidad en los aportes, muy, muy buenos realmente. Y en los aportes en su mayoría planteaban interrogantes. Por ejemplo, Noelia planteaba la siguiente interrogante. ¿Trabaja la Iglesia Católica con organizaciones mundiales, así como la UNESCO, quien también vela por la justicia, la paz y la erradicación de la pobreza? ¿Cómo lo hacen? ¿Hay alguien que sabe algo sobre eso? Yo no sé, pero si hay alguien más que sepa cómo, si la Iglesia trabaja con la UNESCO o con otras organizaciones de ese tipo. ¿Alguien sabe? Bien, si nadie lo sabe, entonces hay que decir de que sí. Ustedes conocen y creo que en este grupo, en el primer ensayo que elaboraron, algunos mencionaban, por ejemplo, Cáritas, que es una instancia que es de la iglesia. Cáritas, por ejemplo, se coordina con una gran cantidad de agencias alrededor del mundo, agencias cooperantes, pero también organizaciones como el PNUD, la UNESCO y otras de diferentes temas, para los temas educativos, para los temas de pobreza, hay coordinaciones. Y también en las parroquias o las diócesis donde están los obispos, hay obispos que se coordinan con diferentes instancias a nivel internacional, en el ámbito internacional. Entonces hay una participación. De hecho, también la Iglesia Católica financia algunos proyectos de diferente índole para mejorar el bien común en diferentes países. Eh, Sacerdotes, obispos participan en debates internacionales de la ONU, el mismo Papa en ocasiones
acude a esas reuniones y hay una interacción importante en esas organizaciones. Entonces, sí, trabaja en torno a la búsqueda de la paz, la justicia, la erradicación de la pobreza. Aquí mismo en El Salvador hay evidencia de eso. Bien, si alguien más quiere aportar, puede hacerlo también más adelante. José Luis Leiva, al final de su aporte, igual que Noelia, también dejaba unas interrogantes. Las voy a leer. Dice: hoy en día la Iglesia sigue preocupándose por el bienestar y la estabilidad social del ser humano. Bueno, con lo que me comenté en la anterior pregunta de Noelia, sí sigue en la preocupación, y no solo en la preocupación, sino que actuando, intentando actuar de manera de no violentar a los estados ni a las organizaciones, las instancias o ONGs que son propias del país, sino que una colaboración respetuosa. Entonces eso evidencia de que sí, la preocupación no se queda solo en la preocupación, sino que hay acciones específicas. Y evidentemente sus documentos, ¿verdad?, como las encíclicas, las cartas pastorales, etcétera, son un llamado a la conciencia de gobernantes como de grupos poderosos que tienen la capacidad de cambiar la situación en el país o en un país. ¿Seguirán predominando los dos grupos sociales que surgieron en la industrialización? Pregunta José Luis Leiva. ¿Alguien podría comentar algo de esto? Esto tiene que ver con un conocimiento general. ¿Qué creen ustedes? ¿Seguirán predominando los dos grupos sociales que surgieron en la industrialización? ¿Qué piensan ustedes? ¿Siguen existiendo, siguen predominando o ya no? ¿Cómo lo ven? ¿Tienen una idea acerca de eso? Nadie. Tenía que han amanecido con ganas de estar durmiendo. Hay que estar más activos. Bueno, esos grupos sociales, ¿cuáles son los grupos sociales que surgieron en el proceso de la primera revolución industrial? ¿Cuáles son esos grupos? Que eran sociales, pero que tenían incidencia económica. O sea, Clase ¿sí? alta, clase baja y clase media, ¿no? Ajá. ¿Cómo se les dice en las lecciones? ¿Cómo se les llama a esas clases que mencionó Josué? Capitalistas y burgueses. Esos están por un lado, ¿no?, por una parte. ¿Y los otros? Proletariado, exactamente. Entonces, esas son la definición de clases. Muchas gracias, Fátima, correcto. Esa es la definición de clase que surge con la revolución industrial. Por un lado, por una parte, los capitalistas y burgueses, y por otra parte, el proletariado. ¿Qué era la característica de los capitalistas y burgueses? ¿Alguien sabe? ¿Qué lo caracteriza para llamarle así? ¿Por qué se les llama así? ¿O por qué están aparte del proletariado? Bueno, ¿Alguien les tiene? llamaban así Ajá, porque ellos eran los propietarios de los medios de producción y el capital. es correcto. Muchas gracias, Noel. Ese son lenguajes que hay que recordarlos, ¿verdad?, para trabajar en los documentos escritos, en los foros. Es exactamente eso. Eran los dueños de los medios de producción y del capital. Entonces, eran los que poseían el poder económico, posesión de capital y posesión de medios de producción. Ajá. Dice Kenneth, sí, pero con un espectro más amplio en la jerarquización, porque sigue existiendo la clase obrera, pero esta tiene mayor posibilidad de superación que en esa época, y los burgueses o empresarios siguen teniendo un mayor poder económico
que el de la población, es correcto. Hacia allá iba yo. Gracias, Kenneth. El proletariado, entonces, era la clase del obrero. Por eso, en el pensamiento social cristiano, se habla de la cuestión obrera. Cuando se trabaja la cuestión social, siempre va teniendo un segundo apellido, por decirlo así. La cuestión social, allá cuando se inicia el pensamiento social cristiano, fue la cuestión obrera. Eso hay que recordarlo. Y eso va a ir evolucionando. Ya en esta lección comenzamos a ver que hay cierta evolución de esa cuestión obrera. Lo que nos dice Kenneth, entonces ya va hacia más adelante. Gracias, Kenneth. Dice, un espectro más amplio en la jerarquización, porque sigue existiendo la clase obrera, pero esta tiene mayor posibilidad de superación que en aquella época. Vamos a detenernos ahí. La clase obrera sigue existiendo. Sí, algunos analistas, economistas, sobre todo, que son los que trabajan en estos temas, dicen que en la actualidad, a nivel mundial, y en el caso particular de El Salvador, lo que existe ya con mayor poder es la clase de empleados, ya sea empleado público o empleado privado, porque los obreros han ido disminuyendo. O sea que son mayoría ahora los empleados de supermercados, los empleados de tiendas en los supermercados, en los centros comerciales. Los empleados abundan en cantidades en los centros turísticos o empleadas, y también los empleados del call center. Ellos ya no son obreros y son grandes cantidades de personas. Los call centers es una fuente de empleo importante en este país. Bien, entonces los analistas económicos dicen, bueno, entonces ahora la clase dominante es el empleado y el obrero ya con menor cantidad obrera en los países, principalmente en países como el nuestro. Tiene mayor posibilidad de superación que en esa época, dice que en cierta manera sí y en cierta manera no, porque han mejorado las condiciones. Por ejemplo, una de las luchas que emprendieron los obreros en aquella época de la revolución industrial fue primero organizarse, y al organizarse formar sindicatos, y al formar sindicatos comenzar a defender sus derechos laborales. Por ejemplo, que la jornada fuera de 8 horas. Eso fue una victoria de la lucha sindical en la época de la revolución industrial. A partir de eso, claro, los obreros ahora, o los empleados, según las leyes de cada país y respetando lo que los obreros en aquella época conquistaron, entonces los empleos mantienen hasta hoy la cuestión de las 8 horas. Hay lugares en Europa donde ya eso está cambiando. En algunos lugares ya se empieza a hablar, en Europa, claro, que es otra economía, de una carga laboral de 4 horas. Ya algunos países comienzan a hablar de esa posibilidad. Bien, tienen mayor posibilidad de superación, pues habría que verlo, porque los salarios mínimos son diferenciados. En este país es uno, en Costa Rica es otro. Aquí mismo en Centroamérica. En Centroamérica es variable el salario mínimo. Cuando comparan ustedes los salarios mínimos de los empleados en El Salvador, no se comparan a los salarios mínimos de Costa Rica, por ejemplo. El salario mínimo de Costa Rica es mucho más alto que el nuestro, a pesar de que han habido las luchas de empleados junto con obreros y otros sectores de la clase trabajadora, así le llaman algunos ahora la clase trabajadora, están entonces intentando mejorar ese salario mínimo, pero no es el mejor salario de Centroamérica, mucho menos de América Latina. Bien, condiciones médicas, por ejemplo.
Todavía conocemos este año maltrato en las maquilas, o que los doctores que atienden ahí los tratan peor que los que trabajan en el seguro social, en la atención a la población, y que igual que en el seguro solo les dan acetaminofén o aspirina. Entonces, claro, si lo comparamos eso con la revolución industrial, donde el obrero no tenía ni posibilidad de ir a pagar consulta, hay una mejoría, pero hace falta mucho para que pueda superarse la clase trabajadora. Y menciona Kenneth, y los burgueses o empresarios siguen teniendo un mayor poder económico que el de la población. Sí, así es, continúan, ¿verdad? Ahí también el aporte que mencionaba Fátima, hay otra terminología, ella dice capitalistas y burgueses. El analista económico lo que diría es de que son oligarcas y burgueses, para diferenciar. La oligarquía se diferencia de la burguesía porque el burgués, según los análisis económicos, el burgués tiene menos empleados y menos fábricas, o familias de burgueses. Tienen menos empleados, menos fábricas, o menos centros comerciales, por ejemplo. En cambio, los capitalistas tienen bajo su poder a mucho más empleados y mucho más fábricas o centros comerciales, en este caso. Entonces, ellos determinan, más que la burguesía, determinan los rumbos del país en términos de salarios mínimos, por ejemplo. Ellos son los que pesan mucho en la decisión. Y con el componente que Noelia nos comentaba, ellos son los dueños de los medios de producción. En los años 70, el medio de producción en el país como era un país productor de café, el medio de producción por excelencia era la tierra. Ahora ya los medios de producción ya no es el mismo, ¿eh? Los call centers, por ejemplo. Los dueños de ese medio de producción, que generalmente no son del país, son los dueños de todas las computadoras que están ahí, en ocasiones los dueños de los edificios, en ocasiones no. Entonces, esa es algunas de las variantes. Y como comentaba, lo que fue el proletariado, algunos le llaman ahora clase trabajadora, porque es más diversa. Y también algunos sociólogos dicen de que nuestras sociedades están estratificadas de tal manera de que hay grandes oligarcas, pequeños oligarcas, grande burguesía, pequeña burguesía, clase media alta, clase media baja y clase pobre. Para los análisis sociológicos también ayudan esas estratificaciones que algunos analistas hacen. Entonces, damos respuesta a esa pregunta que hacía José Luis. Predominan esos grupos sociales, tal vez ya no con los mismos nombres, pero las incidencias se mantienen. Luego dice, el Estado de verdad genera condiciones para que el ámbito laboral sea amplio. Aquí hay que hacer una especificación teórica. ¿Alguien sabe entre ustedes qué es la diferencia de un Estado y de un gobierno? La diferencia de lo que quiere decir Estado y lo que quiere decir el término gobierno y sus implicaciones. ¿Alguien tiene una idea de cuál es la diferencia? Su autonomía, ¿sí? ¿En qué sentido, Kenneth? ¿En qué sentido la autonomía hace la diferencia entre estos dos, gobierno y Estado? ¿O alguien más? ¿Por qué su autonomía, Kenneth? Bueno, Estado y gobierno son autónomos de poderes fuera de ellos. Ajá, sí.
Sí, también dije, el gobierno está al servicio del Estado, pero los estados conforman el gobierno en conjunto. Ajá. Entonces, ¿qué es el Estado? Por ejemplo, en el caso de El Salvador, ¿quiénes son el Estado? ¿Quién compone el Estado en el caso del país? Bueno, el Estado somos todos. Y todas las organizaciones que son de la población, todos somos el Estado. Ajá, así es. Y en el caso nuestro, el gobierno pues ya es aparte. El gobierno ya es los funcionarios públicos que están al servicio nuestro. Entonces ahí está una diferencia importante de eso. Pues al hacer esta pregunta tendríamos que decir, quizás esa era la intención, probablemente. El gobierno de verdad genera condiciones para que el ámbito laboral sea amplio, porque si lo colocamos el Estado, de verdad seríamos todos. En ese sentido podríamos también responderlo y decir, bueno, la empresa privada hace algunos esfuerzos, pero antes de responder hay que considerar varios aspectos, ¿verdad? Por ejemplo, que con la pandemia se cerraron más de 1.500 pequeñas empresas que no se han vuelto a abrir y que hubieron muchísimas personas que perdieron su fuente de empleo. Esas empresas no han vuelto a abrir, están cerradas y actualmente están cerrando varias. De allá del occidente del país, hasta en Facebook están poniendo de que si usted visita algún paseo que haga ahí por Huayú, etcétera, que vaya a comer y a beber a restaurantes tales, porque no tienen clientela, porque hay poco poder adquisitivo. Bien, entonces eso ha afectado a todos los gobiernos de la pandemia. Pero además no hay fuente de empleo y eso lo demuestra la migración de personas. Cada día salen cantidades de personas del país. Eso no se ha detenido, el flujo de inmigrantes continúa. Eso quiere decir de que no hay suficiente empleo en el país. Bien, el sistema político, económico y social se ha transformado a lo largo de los años. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se ha transformado el sistema político, económico y social a lo largo de los años? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿Tiene alguien alguna idea? ¿Alguien conoce la diferencia entre sistema y modelo? ¿Alguien sabe eso? ¿Cuál es la diferencia entre un sistema y un modelo en un país determinado, en nuestro caso? Ajá. Se puede observar más desde la guerra civil, dice Kenneth. Ajá. ¿Y sabrá Kenneth o alguien de ustedes cuál es la diferencia entre sistema y modelo en términos de análisis? ¿No? Modelo Sí. no sería la idea a la que se quiere llegar, y el sistema no es algo ya definido. Ajá. Gracias, Josué. Un poco por ahí, ¿alguien más? Bien, otra vez, esto lo vamos a ver más adelante en las clases donde vamos a ver los ejemplos y vamos a trabajar en análisis de la realidad. El modelo es el modo de producción que tiene un país. El modo de producción determina el modelo. Entonces, el modo de producción en El Salvador es capitalista. Por tanto, el sistema es capitalista. El modo de producción es capitalista. El modelo es capitalista. El sistema es capitalista. Pero, ¿qué hace la diferencia entre sistema y modelo? El sistema es la forma principal de dinámica económica. ¿Qué es lo que se quiere decir con esto? El sistema de un país se determina por donde hay mayor movimiento de capitales.
En el caso de El Salvador, el mayor movimiento de capitales se da en donde es que ustedes ven un montón de gente comprando, vendiendo, que fluyen y sale dinero, que hay cajeros y todo eso. Los centros comerciales. Ahí es donde está la dinámica de la sociedad, la dinámica económica. La producción del agro no es igual que la que teníamos antes. Guatemala sí mantiene una buena producción de agro. Muchos productos que estamos comiendo en El Salvador vienen de Guatemala. Rábanos, legumbres, algunas frutas que están entrando. Entonces, el sistema en El Salvador hasta ahora, esa es una investigación que hicieron economistas desde hace varios tiempos, es un sistema financiero y de servicios. Entonces, el modelo es capitalista y el sistema es financiero y de servicios. Ahí entra que la dinámica del país se mueve en la gran cantidad de jóvenes y personas que trabajan en los call centers y en los centros comerciales, en los hoteles, en los lugares de turismo, etc. Ahí es donde está la dinámica económica. El agro no produce una gran dinámica económica, ni la industria tampoco, llámese la industria que sea, no tiene esa dinámica. Entonces, por ahí va la cuestión del sistema. Entonces, como dice Kenneth, el sistema o el modelo han variado en el sentido de cómo fue todavía cuando concluye la guerra civil hasta ahora. El sistema durante la guerra civil era agroexportador, el sistema. El modelo siempre era capitalista, igual que hoy. Modelo siempre capitalista y el sistema financiero y de servicios. Financiero también porque los grandes capitales del país son en bancos, ahí es donde se mueve. Y donde accionistas, oligarcas y burgueses de este país tienen millones de dólares que están en movimiento cotidianamente. Bien, entonces, que se ha transformado, quién sabe, pero ha cambiado el modelo y el sistema. Bueno, el modelo sigue el mismo, perdón. El sistema es el que ha cambiado. Bien, y la última pregunta, ¿qué se podría hacer para mejorar esta situación actual de tanta explotación laboral? Bien, esta pregunta la hizo Yancy Yamilet. ¿Qué se podría hacer para mejorar esta situación actual de tanta explotación laboral? ¿Ustedes saben cuánto es el salario mínimo? ¿Alguien sabe ese dato? Bueno, el salario mínimo está ubicado, según área varía, sí. Antes 665 para industrias, Juan González. 665 para industrias, ajá. Vamos a ver, ¿quién más? Bien, 365. 365, ¿qué, Gohan? ¿En dónde? ¿O querías decir 365 para industrias? Sí, 365 para industrias. Es correcto, sí. Bien, y el mayor salario mínimo que tenemos es de 410 en el país. Entonces, ese es el salario mínimo. Entonces, claro, si usted como joven va a trabajar al Burger King y a todos esos lugares, pues Prisma Moda y todos los lugares, yo conozco estudiantes que trabajan ahí, prácticamente apenas les alcanza para comprarse su uniforme y para más o menos ayudarse en el pago de la universidad. Entonces, claro, tiene razón Yancy al decir que se podría hacer para mejorar esta situación actual de tanta explotación laboral. Porque si ustedes notan, en este país hay personas que ganan hasta $6,000 mensuales y hay otros que ganan 365 o 410.
¿Qué se podría hacer para eso? La defensa de los derechos laborales. O sea que la lucha y los trabajos que hicieron los obreros al inicio de la revolución industrial se tienen que mantener. Ahora ya no es solo de los obreros, sino que de toda la masa de empleados públicos y privados que hay en el país para mejorar sus condiciones. Y va a depender de los oligarcas y los burgueses si quieren ceder para que el salario mínimo se amplíe, porque al final el problema es ese, que no se quiere ampliar más porque según ellos les afectan sus ganancias. Bien, entonces por ahí están las preguntas que hacían algunas personas en el foro de consulta semanal. Y entonces vamos a ver también con la guía, ya que no escribieron muchos al foro, vamos a ver cómo estamos con la cuestión de, por ejemplo, cuáles son los dos grandes eventos que se mencionan en el numeral 522 de la lección. Esa era una pregunta. ¿Cuáles son los grandes eventos que se mencionan en el numeral 522? Esto hay que tenerlo, estos detalles hay que tenerlos presentes, porque cuando vayamos avanzando en las próximas lecciones, 6 y 7, ustedes van a notar que esto va ampliándose. ¿Alguien tiene una idea de cuáles son esos eventos que se mencionan ahí? La Guerra Mundial, la Primera y la Gran Depresión. ¿Qué son? ¿Qué es la Gran Depresión? ¿Alguien tiene información acerca de eso? Ajá, Fátima también. Exacto, Fátima y Kenneth, gracias. ¿Qué es la Gran Depresión? ¿Se recuerdan? ¿O alguien podría comentarlo? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se le llama la Gran Depresión? Y da una fecha, ¿verdad? ¿La recuerdan? 1929, la Gran Depresión Mundial. ¿A qué hace referencia eso? No fue por la caída de la bolsa de valores. Ajá, así es, sí. Afectó mucho en la bolsa de valores. ¿Quién provocó esa situación? ¿O qué fue lo que provocó esa situación? Que cayera la bolsa de valores. Bueno, dice que Estados Unidos enviaba muchísimo dinero a Europa para los comercios que ya estaba desarrollando allá y las industrias que estaba implementando en Europa. Entonces esas grandes cantidades de flujo de dinero que invirtieron en Europa afectó el Tesoro Nacional norteamericano. Y entonces eso incidió en una caída. Y esa caída afectó a toda la órbita capitalista. Porque ustedes recuerdan que esa afectación se va dando en la medida de que se van definiendo la Guerra Fría y la polarización entre la Unión Soviética y los norteamericanos. Entonces ya eso estaba definido y se da la cuestión de la caída y afectación en los gobiernos de la órbita capitalista. Nosotros aquí en El Salvador en 1929 tuvimos un efecto fuerte. Aquí comenzaba el incipiente capitalismo en 1929. Lo que existía en esa época, ahí sí, eran obreros de la industria del calzado, zapateros, y obreros de la industria de panadería, muchos panaderos. Entonces ellos sintieron la afectación de lo que estaba ocurriendo en el ámbito mundial. En términos de pobreza, falta de empleo, etc., fue una afectación que también se sintió en El Salvador. ¿Cuáles fenómenos o cuáles hechos
provocaron la Primera Guerra Mundial o los detonaron con más fuerza? ¿Qué hechos provocan las guerras que hacen más sufrimiento en grandes masas de población? Gracias, Gloria. Sí, crisis financiera, eso es. La Gran Depresión. Pero bien, ¿qué hechos reales que ya existían, pero se acentuaron, se volvieron más amplios con la Primera Guerra Mundial? ¿Alguien tiene una idea? ¿Ha leído la historia de eso? Ahí comienzan algunos hechos que llegan hasta nosotros. ¿Nadie? Bueno, por ejemplo, la migración, grandes cantidades de personas migrando de un país a otro para proteger la vida. Ustedes saben que la migración comenzó muchísimo antes de la Primera Guerra Mundial, pero era principalmente migración para buscar mejores lugares donde vivir. Las personas migraban por donde era mejor el cultivo, etc. Pero con la Primera Guerra Mundial, entonces las migraciones comienzan muchas, en grandes masas, la migración forzada. Ajá, el desacuerdo, la inconformidad de Italia y Alemania, competencia. Así es, sí. Y otro gran hecho, ¿qué podría ser? Que había comenzado con la Revolución Industrial y que se acrecenta con la Primera Guerra Mundial. Competencia económica y financiera por ganar nuevos mercados. ¿Correcto, Fátima? Así es, muy bien, gracias. Y además, la contaminación. Muchas potencias europeas querían expandir su poder colonial y el auge del Partido Nacional Socialista. O sea, los ideales que fomentaban el racismo y discriminación. Muy bien. Por ahí vamos. Bien, entonces esos son aspectos que no hay que olvidarlos, hay que tenerlos presentes porque son importantes. Bien, y hay una pregunta final porque el tiempo ya no nos da mucho. Al estudiar las situaciones que iluminan las dos encíclicas estudiadas, ¿qué enseñanzas puede extraer para iluminar la situación actual? ¿Qué podrían decir acerca de eso? Son los inicios de una problemática que llega hasta el día de hoy. Ahí Kenneth hace una mención, expansión de los poderes coloniales. Ahorita el colonialismo existe, ya no como se daba en las primeras fases. Ahora es un colonialismo de dominio mental. Pero bien, racismo, discriminación, sufrimiento, migración. Las encíclicas que hemos leído en esta lección trabajan hacia eso. ¿Y cómo ustedes ven esa situación? ¿Qué piensan alrededor de eso? Con lo que pueden iluminar la situación actual. Hay personas que dicen, en El Salvador ya no hay racismo, pero todavía hay racismo y bastante fuerte en algunos lugares. Discriminación también existe. Por eso se habla de inclusión. Entonces, alguien podría comentarnos qué le motiva la lección al ver las encíclicas. Muchas... no hay nada. No. Bien, ¿alguien más quisiera comentar algo? Participar. Quizás como en los últimos minutos, Kenneth dice, a veces el odio es más fácil para unir a las personas que la ayuda comunitaria. Un día nos explicó el profesor que hay un gran individualismo en el país. Sí, qué tremendo, ¿eh? Eso fue lo que logró el nacionalsocialismo en Alemania, el odio. El odio unificó una gran cantidad de personas alemanas. Ojalá aquí no nos pase lo mismo. Eso es peligrosísimo. Y surge a partir del individualismo. Correcto. Muy bien.
Entonces, eso es importante tenerlo presente, pero también hay que mencionar ese tema de la propiedad privada. ¿Cuál era la postura de la Iglesia ante la propiedad privada que se mantiene hasta ahora? Hay que decirlo. Los comunistas tenían una postura ante la propiedad privada, los capitalistas tenían otra postura y la Iglesia tiene una postura. ¿Cuáles son esas posturas? ¿Alguien la conoce? Ahí se definen en la clase, ahí se comenta todo eso. ¿Cuáles eran esas posturas? Y desde la primera lección, las lecciones mencionan esta situación. ¿Se acuerdan cuál es la postura de los socialistas y los marxistas ante la propiedad privada? Los medios de producción son de propiedad privada. ¿Qué decían ellos de los medios de producción? Que pasaran a las manos de los obreros. Esa era la propuesta. Que los medios de producción, o sea, las fábricas y las minas, fueran administradas por los obreros. ¿Por qué decían ellos? El obrero es el que la trabaja, entonces ellos que sean los dueños. Entonces, claro, el capitalista decía, no, que yo invertí para explotar la mina, he comprado la tierra, he comprado los implementos, etc. Entonces, eso no es posible. No les voy a dar a los trabajadores la fábrica o la mina, en cada caso específico. Entonces, la Iglesia, ¿qué dijo ante eso? Bueno, la Iglesia no apoyó la postura comunista o socialista, pero tampoco desoyó o dejó sin contar con esa postura. Tampoco estaba de acuerdo con lo capitalista. Ahí, este es un ejemplo claro de cómo la Iglesia se coloca ante las luchas ideológicas. Por eso hay que conocerlo bien. La Iglesia dice, bueno, el capitalista es dueño de sus medios de producción, él lo ha comprado, es el dueño. Pero el trabajador tiene que tener beneficios y hay que pagarle salario justo. Tiene que darle un salario justo para que logre sobrevivir, no solo reproducirse, sino que sobrevivir y tener una vida digna. Pero además, le dice el capitalista, su propiedad debe tener un sentido social. No puede ser que la persona capitalista solo obtenga beneficios de una propiedad privada. Tiene que tener una función social en beneficio del bien común. Entonces, esa ha sido la postura para dirimir esas diferencias en aquella época. Bien, vamos a quedarnos por aquí. Ya nos está llegando el tiempo de finalizar la sesión. ¿Alguien tiene algún comentario o alguna pregunta más? Si no hay más preguntas ni más comentarios, solo recordarles que esta semana tenemos la segunda evaluación, es bastante fácil. El icono se va a abrir antes de las fechas que están mencionadas en la rúbrica y los grupos que quieran enviarla antes, la envían antes. Mejor todavía. Y eso sí, la hora y la fecha final, esa es la misma. No se pueden aceptar trabajos después de esa hora y de esa fecha. Entonces, eso sería todo. Es una evaluación bastante fácil. Ya las evaluaciones que vienen, la tercera y la cuarta, ya son otra cosa. Pero en esta ocasión es una evaluación bastante fácil. Y recuerden, no me recuerdo si es de este grupo, una persona que el día de antier o ayer me estaba preguntando acerca de la nota. Eso es un error tremendo. No lo vayan a cometer. En esta ocasión solo van a quedar 3 o 4 días para verificar notas. Los que ya tienen la experiencia saben cómo es de engorroso hacer un cambio de nota. Y quienes no lo tienen, pregúntenle a los que ya conocen esa experiencia. Entonces, evíteme dificultades y cuando se les notifique, miren, ya están las notas subidas en el portal, compárenla con el trabajo, la nota que han obtenido en el trabajo
háganlo lo más rápido posible. Y no vaya a resultar que 5 días después, 7 días después, alguien venga y diga, fíjese que yo no he visto mi nota. Eso no, ya a partir de esta evaluación ya no puede suceder. Es un problema bastante grave. Entonces, eso sería lo último, si no hay más. Muchísimas gracias por las participaciones en el foro de la semana. Gracias también a todos los que participaron aquí. Hay unos que hasta ahora no les conocemos la voz. Ojalá que se animen a participar en las próximas sesiones sincrónicas. Que tengan un buen fin de semana. Disfruten con moderación y cuídense y cuiden a sus familias. Hasta pronto. Gracias, Lick. Gracias a ustedes. Gracias. Lick, quiero preguntarle algo después de clase. Gracias, Lick. Está bien, Jessy. Gracias, feliz tarde. Feliz tarde. Tengan un feliz Gracias. semana. Hasta luego, cuídense. Chao, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Por nada, para servirle, cuídense. Hasta luego. Bien, voy a dejar de grabar, pero aquí seguimos.